Bienvenidos una vez más a tu programa, Hoy en la Historia, la Biblia. Te damos la cordial bienvenida aquí a tu canal 25.1 La Voz y Visión, en el cual nosotros CCBM vamos a emprender un recorrido acerca de Jerusalén. Vamos a estar hablando no solamente de Jerusalén, pero también de la vida de Jesucristo en la historia. Vamos a estar presentando varias facetas arqueológicas y históricas de cómo se ha comprobado que es verdad y verídica la historia de nuestro Salvador. Y vamos a estar titulando esta nueva serie que empezamos como En los Pasos del Mesías. También te queremos decir que estaremos viendo videos en cada programa acerca de los diferentes puntos dentro de Israel que se han escrito en la Biblia. Pero vamos a empezar hoy con un video, un video muy importante, que primero les damos gracias, uno a Pablo Unget, y a nuestro gran amigo Antonio Di Franco, escritor y historiador, los cuales nos han apoyado y nos están apoyando con estos videos. Te damos gracias a ti, Bible Way, por la oportunidad que nos das de trabajar en conjunto para poder recopilar la información que necesitamos para presentar estos videos. Y con eso dicho, vamos a empezar con nuestro primer video. Y este video lo vamos a titular La Ciudad Amada. Veamos a Israel. En el Medio Oriente existe una ciudad amada y deseada sin medida, una ciudad que ha sido destruida 3 veces, asediada en 23 ocasiones, atacada 52 veces y capturada y recapturada 44 veces. Muchos la consideraban como el centro del mundo y que poseía la presencia de Dios. Jerusalén es una tierra de conquistas, guerras y disputas, aún así llamada la ciudad de paz. Jerusalén. Jerusalén es la ciudad santa, no solamente para judíos, sino también para los cristianos y musulmanes. Jerusalén es la ciudad estatal del tan esperado Mesías y para muchos cristianos es el lugar donde la profecía verá la segunda venida del Redentor. Hoy en día Jerusalén es el punto de encuentro de diferentes culturas y religiones. Nos encontramos en la cima del Monte de los Olivos, contemplando la ciudad de Jerusalén desde el este de la ciudad. Fue por aquí donde pasaba el camino que unía Betania con la ciudad de Jerusalén. Fue por aquí también donde el Señor Jesús entró montado en un pollino, siendo aclamado: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Lucas en el capítulo 19, versículos 41 y 42 describe esta escena. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. Jesús contempló la bella ciudad de Jerusalén y lloró sobre ella, viendo lo que sucedería en el futuro por rechazar al príncipe de la paz. Jerusalén es una atracción mundial por su gran historia. Por aquí pasaron grandes hombres, tantos de tiempos bíblicos como también gobernantes de grandes naciones.
e imperios. Jerusalén también ha sido y es la ciudad prometida para el pueblo de Dios, la ciudad de la profecía, un símbolo de la fortaleza de Dios para sus hijos. Jerusalén, la ciudad bíblica de los profetas y del cristianismo, está localizada en los montes de Judea, entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto, en una meseta a una altura entre 700 y 750 metros sobre el nivel del mar. Es una de las ciudades más antiguas del mundo y todavía la época de su fundación es desconocida. La Biblia no proporciona una historia completa de Jerusalén y las muchas tradiciones, como por ejemplo que la ciudad haya sido fundada por Shem o Eber o descendientes de Noé y antecesores de Abraham más de 2000 años antes de Cristo o aún más, que su fundación se remonte al tiempo de Adán, no puede ser consideradas como seguras. Ni siquiera la evidencia arqueológica proporciona datos inequívocos sobre la historia de la formación de la ciudad. Dentro de los descubrimientos arqueológicos más antiguos que hacen referencia a Jerusalén están el texto egipcio llamado texto de execración, reproducidos en escudillas que se encuentra en Berlín y que data del siglo XIX a.C. Antiguo texto donde se listaban los enemigos o los vecinos extranjeros problemáticos del faraón de Egipto, que se refieren a la ciudad como Roshalem o Rusalimum, que puede referirse al término paz, como en la palabra Shalom y las cartas de Amarna del siglo XIV a.C., que la llaman Jerusalén, que se puede traducir como ciudad de paz. Hasta la victoria definitiva en los días de David, entonces ella asumió el nombre de Ciudad de David y se tornó capital del reino. Después de la ubicación del arca y la construcción del templo, su importancia religiosa aumentó considerablemente hasta que se convirtió en el símbolo espiritual de la Iglesia como pueblo de Dios. El primer registro que tenemos en la Santa Biblia sobre Jerusalén se encuentra en Génesis capítulo 14, versículos 18 y 19, en donde menciona a Melquisedec, rey de Salem, o Jerusalén, bendiciendo a Abraham. Se menciona también en 1 Corintios capítulo 11 que el Jebuseo era el que habitaba en la tierra de Jerusalén, también llamada Jebús o Sión, cuando David tomó la ciudad y la llamó Ciudad de David. Esto sucedió aproximadamente en el año 1000 a.C. Se dice que durante su larga historia, Jerusalén ha sido destruida por lo menos unas 3 veces, asediada unas 23 veces, atacada 52 veces y capturada y recapturada unas 44 veces. ¡Cuánta historia encerrada en esta ciudad de Jerusalén! Sí, realmente la ciudad de Jerusalén ha sido objeto de guerras y conquistas, pero un dato importante a considerar es el fuerte sentido de unidad que la ciudad con su templo transmitía al pueblo de Israel. Las fechas convencionales del reinado del tercer rey de Israel, Salomón, alrededor del año 970 al 931 a.C., ponen la construcción del primer templo de Jerusalén a mediados del siglo X a.C., probablemente terminado entre los años 960 a 957 a.C., el templo constituía un elemento de unión para la ciudad de Jerusalén y para todo el pueblo, ya que al ser considerado un lugar de residencia de Yahvé, fortalecía la identidad religiosa del pueblo y su unidad. Alrededor del año 586 a.C., los babilonios, al mando de Nabucodonosor, destruyeron el templo y con él la gloria de la ciudad de Jerusalén se desvaneció, sin olvidar que muchos de sus habitantes fueron llevados cautivos. Fue Ciro II de Persia, Ciro el Grande,
el que permitió al pueblo regresar a la ciudad de Jerusalén cerca del año 538 a.C. Y bajo el liderazgo de Zorobabel, la reconstrucción del templo se terminó alrededor del año 515 a.C. La reconstrucción de la ciudad y de sus murallas tomó aún algunos años. Gozo unido con llanto se oyó nuevamente en Jerusalén al ver la ciudad amada otra vez reconstruida. Pero después, en el 331 antes de nuestra era, la ciudad fue ocupada por Alejandro Magno y todavía en el cuarto siglo antes de Cristo fue conquistada por los egipcios. Siria también la gobernó hasta que llegaron los romanos, y en el año 63 a.C., con el político y militar Cneo Pompeyo, Magno tomaron el control de Jerusalén. En ese tiempo, cuando la ciudad de Jerusalén estuvo bajo el gobierno de los romanos, es cuando vino el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, trayendo la principal gloria que experimentó Jerusalén, el mensaje directo del Hijo de Dios. Jesús había dicho sobre esta ciudad en Mateo capítulo 23, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Fue por esto que Jesús lloró sobre la ciudad amada de Jerusalén. Jerusalén tuvo el privilegio de ser objeto de la misión de muchos profetas y hasta el propio Mesías. Jesús predicó y llamó al pueblo al arrepentimiento, pero no escuchó el llamado de Dios. Como consecuencia del rechazo del Salvador, la ciudad fue destruida y el pueblo perseguido cruelmente en el año 70 por los ejércitos romanos. Y el sufrimiento de Jerusalén siguió por siglos. Entre el 132 y el 135 desató otra revuelta de los judíos contra de los romanos. Guiado por el falso Mesías Bar Cojeba, el levantamiento terminó con una fuerte derrota y los judíos, bajo amenaza de muerte, fueron expulsados de Jerusalén. En el año 614 después de Cristo, fueron los persas los que conquistaron la ciudad, a lo que siguieron días de saqueos y destrucción de la iglesia cristiana. Después de la conquista de Siria del año 635, en el año 638 después de Cristo, el califa Omar toma la ciudad y establece el dominio musulmán. Año más tarde, en el año 691, se construyó la cúpula de la roca que existe en Jerusalén hasta hoy. Unos años más tarde se realiza la mezquita Al-Aqsa, que junto con la cúpula de la roca constituye uno de los principales centros del Islam, justo donde antes se encontraba el centro de adoración al Dios de Israel. En el año 1099, bajo el mando del general Godofredo de Bouillon, que dirigió las cruzadas impulsadas por la Iglesia Católica para retomar Jerusalén a mano de los cristianos, la ciudad fue tomada, realizada una matanza de judíos y musulmanes. En el año 1187, el general Saladino retoma el control y la ciudad regresa bajo el dominio musulmán. Más tarde, fue causa de combates durante las cruzadas. En el año 1244, los turcos toman el control de Jerusalén, seguidos por los egipcios en el año 1260, hasta que en el 1517 cae bajo el dominio del Imperio Otomano. Fue en este tiempo, bajo las órdenes del sultán Solimán el Magnífico, cuando se reconstruyeron los muros que vemos en la actualidad. En 1917, Jerusalén pasó a estar bajo el gobierno británico, hasta que en 1948 Israel consiguió su independencia. ¡Qué historia en esta ciudad amada! Jerusalén, que en hebreo se refiere a una ciudad de paz,
en realidad muy pocas veces ha tenido paz. Y en la actualidad, constantemente existen tensiones entre las diferentes religiones y pueblos que reclaman ser los auténticos responsables de la ciudad. Es una ciudad controlada militarmente por Israel, por el temor a nuevos conflictos armados que están latentes y en cualquier momento pueden resurgir. Jerusalén sigue en los corazones de muchos pueblos, con la nostalgia de ser nuevamente la gran ciudad, la que debería haber sido un centro de luz para las naciones y el centro de paz a través del Príncipe de la Paz, Jesucristo. En vez de ser una fortaleza, sigue siendo un centro de confusión y conflicto. Pero existe una gran promesa aún para cumplirse en Jerusalén. El apóstol Juan escribió en Apocalipsis 22, el versículo 2, «Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo». Realmente somos peregrinos en esta tierra y nuestro destino es más que estar en esta bella y antigua ciudad, es estar en la nueva Jerusalén, en la ciudad celestial, en la ciudad de Dios, en la ciudad en donde realmente existirá la paz por toda la eternidad, la ciudad cuyo fundamento y constructor es Dios. Estamos de regreso contigo y como has visto este video, podemos decir que Israel es algo impresionantemente importante para lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Pero empecemos con esto y diríamos, Jerusalén es importante para el pueblo judío porque es, o se le llama, Ir al-Har Kodesh, o la ciudad santa. La Sión bíblica, la ciudad de David, el sitio del templo de Salomón y la capital eterna del Estado de Israel, o nación también de Israel. Jerusalén es importante para varias religiones, pero principalmente para la religión cristiana, porque es donde Jesucristo impresionó a los sabios en el templo judío, donde pasó los últimos días de su ministerio y donde tuvo lugar la última cena, la crucifixión y la resurrección. La santa ciudad también es importante para los musulmanes, porque es donde ellos creen que el profeta Mohammed ascendió hacia los cielos. Y después también es importante para el judaísmo, porque es en donde se fundó la ciudad que tanto había sido prometida por Dios. Después de los lugares sagrados de la Meca y Media, Jerusalén es el tercer lugar más sagrado del Islam. Diciendo esto, aunque Jerusalén está llena de intensa devoción religiosa y visitada por innumerables peregrinos, Jerusalén también ha sido devastada por 30 siglos de guerra y lucha contra grandes naciones, países, que dentro de la historia nos da una riqueza enorme dentro de ella y su antigüedad. La historia de Jerusalén. Los primeros vestigios de asentamiento humanos en el área de Jerusalén data del final del Calcolítico, y la era del bronce antiguo. Estamos hablando acerca de aproximadamente 3,000 años antes de Cristo. Las excavaciones han demostrado que existía una ciudad en el lado sur del monte Moriah, también llamado Monte del Templo. Dice, el nombre de esta ciudad era Jerusalén, un nombre de origen semético que aparentemente significa fundación de Shalem o fundación de Dios. También podríamos decir que alrededor de 1000 años antes de Cristo, Jerusalén fue capturado por el rey David, el fundador del reino de Israel y Judea. Y él lo convirtió en la capital del reino judío, renombrado su ciudad Jerusalén,
que significa ciudad de la paz en el idioma hebreo. El objeto más grande o sagrado en el pueblo judío era el arca de la alianza. Algo como esto, no sé si lo puedas ver, que se la llamaba la arca de la alianza o del pacto, en el cual se guardaban 3 cosas esenciales que demostraban la presencia de Dios dentro del judaísmo. La primera eran las tablas de los 10 mandamientos. La segunda era una vasija la cual contenía el maná o la comida, el alimento que Dios les dio a los judíos o al pueblo hebreo por el transcurso de 40 años. Y la tercera era la vara de Aarón, la cual no solamente representaba autoridad, pero también en los tiempos egipcios demostró que Dios era un solo Dios y todo soberano. Es el objeto más sagrado, una vez más lo digo, era la arca de la alianza, cual se movía entre varios santuarios. Pero después de la captura de Jerusalén por parte de David, el arca fue trasladada a Jerusalén alrededor del año 955 a.C. El arca era un santuario portátil, el cual contenía esos 3 elementos, vamos a llamarlos así, sagrados. También podemos decir que estos elementos se le habían dado a Moisés para conservarlos dentro de la arca como un testimonio de que Dios había liberado al pueblo judío o al pueblo hebreo de su esclavitud. Y lo había traído a la tierra prometida. Otra de las cosas que podemos decir es de que esto se le había dado a Moisés en el monte de Sinaí. El maná y la vara de Aarón, algo extremadamente también importante que demostraba la fidelidad de Dios. David eligió el monte Moriah como el sitio de su futuro templo, o podemos decir el primer templo. Monte Moriah ya era considerado sagrado por otras razones. También se creía que era el sitio donde Abraham había construido un altar en el que preparó para sacrificar a su hijo Isaac. En este mismo sitio, el patriarca Jacob recogió una de las piedras de este altar, sobre el cual supuestamente su abuelo iba a sacrificar a su padre, Isaac. En ese entonces, padre de Jacob. Y usando esta piedra como almohada, pasó la noche durmiendo sobre la roca. Al despertar de un sueño visionario, Jacob ungió la almohada o la roca, esta piedra, con aceite que él había recibido del cielo. Y la piedra luego se hundió profundamente en la tierra para convertirse en la piedra fundamental del gran templo que más tarde sería construido por Salomón, hijo de David. Este sitio sagrado se conoce como Betel, que significa puerta o casa del cielo. El primer templo de los judíos fue construido durante el reinado del hijo de David, Salomón. La construcción del templo tomó 7 años y se completó en 957 a.C. Poco después de la construcción del templo, Nabucodonosor II de Babilonia obligó a los judíos al exilio. Removió los tesoros de esos templos, y del templo que había construido, el primer templo. Y en el 604 a.C.
y el 557 antes de Cristo, y al finalmente destruyó completamente el templo en el 586 antes de Cristo. Lo que queremos decir aquí es esto, que durante la trayectoria en la que se construyó el templo de Salomón, después de haberse terminado esta construcción, y dentro del reinado del imperio babilónico, el rey Nabucodonosor II regresó y capturó a Jerusalén. No solamente la capturó, pero destruyó todo lo que eran templos a su alrededor y el templo principal de los judíos, el templo de Salomón. Y con esto se llevó a los judíos al exilio, hacia hacia el regreso, vamos a decirlo así, a una esclavitud. Tomando en ese tiempo, 3 de sus hombres jóvenes, vamos a decirlo en esa forma, como personajes dentro de su gobierno. Pues en el año 539 a.C., Ciro de Persia conquistó Babilonia. Y en ese momento permitió que los judíos regresaran a Jerusalén. La reconstrucción comenzó y el segundo templo se completó en el 515 a.C. Sin embargo, este templo no consagró el arca de la alianza, ya que este objeto sagrado había desaparecido en el ataque que sufrió la conquista de los babilónicos. Dicen, en algún momento antes del secuestro por parte de Nabucodonosor, perdón por el idioma. Pero podemos decir que la fecha de la desaparición del arca y su posterior paradero es un misterio y sigue siendo un misterio arqueológico. Los historiadores y los eruditos bíblicos se han cansado y han avanzado en una multitud de variantes y posibilidades de en dónde podría estar el arca. Incluso los túneles ocultos bajo el templo de Salomón, la iglesia hoy conocida como la iglesia de Santa María de Sion en Aksum y Etiopía, y dentro de lo que es un castillo de los caballeros templarios en Francia, todos ellos han clamado o han protagonizado que ellos tuviesen o tuvieran posesión de esta arca, lo cual ha sido confirmado falso. ¿Pero por qué decimos esto? Porque desgraciadamente dentro de lo que es la palabra de Dios, muchas veces en lugar de tomarla tal y como es, tratamos de mezclarla o razonarla o producir historias, historias que pueden llenar algún vacío que pensamos que la palabra de Dios pueda tener. Pues en realidad no hay ningún vacío y no hay nada que falte dentro de su palabra porque su palabra es perfecta. Y diciendo eso, podemos decir que todos estos arqueólogos, historiadores, y diferentes eruditos, de la palabra incluso, han perdido el tiempo buscando esta arca. Pero tú te podrías preguntar, ¿en dónde está? ¿Por qué no se puede encontrar? Pero si vamos hacia la palabra y al último libro que escribió Juan, nos da esa respuesta. En el libro de Apocalipsis o Revelación, como otros lo conocen, en el capítulo 11, versículo 19, dice lo siguiente. Dice, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo. ¿Qué nos está diciendo esto? Primeramente, cuando venga el Señor, cuando vayamos al cielo con Él, va a haber un templo y dentro de ese templo ya se ubica la arca del pacto o de la alianza, como la quieras llamar. Y también dice, y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada.
o una fuerte tormenta. Esto nada más es una visión que tuvo Juan de cómo se vería el templo de Dios en los cielos. Pero lo que sí especifica en él es de que el arca del pacto o de la alianza está ahora en la posesión del Dios Todopoderoso. Y cuando digo en la posesión del Dios Todopoderoso, estamos hablando acerca de que el arca la tomó Dios. Y te puedo decir una razón en específico, porque si hoy día tú y yo supiéramos en dónde está esa arca y tuviéramos alguna forma de tocarla o de examinarla o de ponerla en un display, todo el mundo la adoraría y se le olvidaría quién es Dios. Como en muchas cosas que tenemos hoy día dentro de las religiones. Tenemos templos llenos de figuras, de estatuas, de inclusive cruces, que tenemos la mala costumbre, vamos a decirlo así, de darles tributo en lugar de darle tributo al Dios verdadero. Por eso es tan importante y por eso mismo Dios no permitió que el arca fuese encontrada o capturada por esta nación de Babilonia, porque sabía que el enemigo la usaría para que se olvidaran de quién es en realidad Dios y de su soberanía. Pero diciendo esto, durante los siguientes 5 siglos, siguiendo el templo de Ciro de Persia, Jerusalén fue capturada por Alejandro Magno, controlado por los imperios helenísticos, egipcio y seleuidas, así como por periodos ocasionales de libertad judía. En el año 64 a.C., el general romano Pompeo capturó Jerusalén, dando paso a varios siglos de denominación o de dominio romano. Durante este periodo, Herodes el Grande reinó entre el año 37 a.C. y el año 4 a.C. Reconstruyó y amplió el segundo templo y creó el famoso muro occidental o llamado el Muro de los Lamentos, como parte de la estructura de apoyo para el monte del templo ampliado. También podríamos decir que en el año 6, después de Cristo, los romanos convirtieron el gobierno de Jerusalén en una serie de administradores conocidos como procuradores. El quinto de los cuales, Poncio Pilatos, ordenó la ejecución de Jesús. Durante los siguientes 2 siglos, los judíos se rebelaron 2 veces contra sus opresores los romanos. Y la ciudad de Jerusalén sufrió mucho y el segundo templo fue demolido en el año 70 después de Cristo. También podemos decir que en el año 135 después de Cristo, el emperador romano Adriano comenzó la construcción de una nueva ciudad, esto en Jerusalén, llamada Alaí Capitolia, sobre las ruinas de la antigua Jerusalén. En el sitio del templo judío destruido, Adriano construyó un templo para el dios Jove, o como lo conocemos en el dios griego, el dios Júpiter o jupiteriano. Pero este templo fue demolido por los bizantinos después de la conversión al cristianismo del emperador bizantino Constantino en los años 306 y 337 después de Cristo. Y la peregrinación de su madre, la madre de este emperador, hacia la ciudad de Jerusalén, constituyó la construcción de un sinnúmero de iglesias para conmemorar no solamente la posesión de Roma en ella, pero también su lealtad
hacia el cristianismo. Pero desgraciadamente, todo esto solamente constituía el inicio de una gran religión y no de una relación con un Dios todopoderoso. En esta época, que era una de las épocas más pacíficas y prósperas de la ciudad de Jerusalén, se permitió por primera vez tener uno de los primeros concilios para constituir lo que tenemos hoy día como la palabra de Dios, la Biblia. Según las leyendas cristianas, la emperatriz Helena descubrió las reliquias de la verdadera cruz de la crucifixión en el lugar de la resurrección en el monte del Calvario. Sin embargo, los eruditos creen que este llamado descubrimiento de las reliquias es historias fabricadas por razones políticas y que las reliquias de esta época fueron probablemente fabricadas, como lo fueron tantas otras reliquias durante los tiempos medievales. Lo que estoy diciendo es esto. Y posiblemente les vamos a matar, como dicen, la ilusión a muchos comerciantes. Pero inclusive hoy día, cuando tú vas a Jerusalén, hay lugares, en los lugares santos, entre comillas, que te venden cruces o te venden frascos con la tierra que Jesucristo, en la que Él pisó, o te venden astillas en esas cruces acerca de que esas astillas eran parte de la cruz en la que Jesucristo fue crucificado. Pero cuando decimos eso, tú te tienes que poner a pensar. Inclusive no solamente nosotros, pero hubo un estudio en la Universidad de Harvard, en la cual ellos contaron, vamos a decir así, o calcularon cuántos árboles tendrían que haber sido talados para poder vender todas esas astillas, en esas cruces por los últimos 2 o 3 siglos. Y si estamos hablando de eso, el resultado fue de que hoy día Israel no tendría árboles en absoluto. Sin embargo, Israel hoy día es uno de los grandes productores de la forestación, de su tierra propia, lo cual Israel no tenía. Entonces todas esas historias eran y son historias fabricadas, como bien lo dicen los estudiadores, por razones políticas. En cualquier caso, la peregrinación de Helena y el apoyo real de Constantino hicieron posible la construcción de muchos santuarios cristianos en esa ciudad hasta hoy día. El santuario más importante construido por Constantino fue la iglesia del Santo Sepulcro. Esta iglesia marca el lugar de resurrección y muy pronto se convirtió en el lugar supremo de todo cristianismo. También podemos decir, y valga la redundancia, que todas estas iglesias habían sido o fueron construidas supuestamente en lugares estratégicos donde Jesucristo en una forma u otra o había sufrido, caminado, o había hecho algún milagro o inclusive resucitado. Pero tenemos que tomar en cuenta que ninguno de esos sitios en realidad son algo afirmativo, de que Él estuviera ahí. Que sí son lugares muy cercanos y que sí son lugares muy probables, no lo podemos negar. El santuario más importante construido por Constantino fue la iglesia del Santo Sepulcro. Esta iglesia marca el lugar de la resurrección y muy pronto se convirtió en el lugar supremo para todo el cristianismo. Fue durante esta espléndida era de construcción de iglesias cuando comenzó la tradición de la peregrinación cristiana a Jerusalén. Los lugares de peregrinación más vistos fueron Belén, donde nació Jesucristo,
Galgata, el sitio de su crucifixión, y donde la leyenda dice que el cráneo de Adán fue encontrado o enterrado. La iglesia del Santo Sepulcro y el Monte de los Olivos, donde Jesús ascendió al cielo. La glorificación cristiana de Jerusalén continuó hasta el año 614 después de Cristo, cuando los persas invadieron la ciudad, matando o destrozando a muchos de sus habitantes y destruyendo numerosas iglesias y monasterios en esa zona. Cuando decimos iglesias y monasterios, estamos hablando de todas esas iglesias que habían sido construidas en una forma u otra en esos lugares específicos y que hoy día se han reconstruido. Aunque después de un breve periodo de dominio persa, el califa musulmán Umar capturó Jerusalén en el año 638 después de Cristo. 6 años después de la muerte de Mohammed, poco después de su ocupación de la ciudad, Umar construyó una pequeña mezquita y decidió el sitio al culto de los musulmanes en el monte del templo. La estructura más imponente que los musulmanes encontraron en Jerusalén fue la iglesia del Santo Sepulcro. Cerca de ahí, los conquistadores árabes se comprometieron a construir un edificio más espectacular, conocida hoy día como la Cúpula de la Roca. Cuando mencionamos esta cúpula, hasta hoy día es lo que se conoce o es más visto dentro de todas las postales de Israel. En todas las fotografías o documentales, esta cúpula normalmente es uno de los sitios principales a mostrar. Se tiene dicho que esta cúpula fue construida sobre lo que sería el templo o el segundo templo. Sí. Y se dice que se construyó precisamente en ese sitio para que el cristiano no pudiera, o el judío, no podía reconstruir el templo en el mismo lugar. Inclusive, se tienen datos de que el templo del Mesías, o el templo que se va a construir supuestamente del Mesías dentro de los 7 años de tribulación, debería de ser en esa propiedad, pero que es una imposibilidad de hacerlo hoy día. Pero los ingenieros y los estudios de estos ingenieros que han propuesto esto han dicho también que la forma en la que se construyó la roca o el domo de la roca se puede levantar muy fácilmente en su totalidad y moverla a otro sitio sin tener fracturas a este edificio, lo cual nos dice que efectivamente Dios es soberano. ¿Por qué? Porque si Él dijo que ahí en ese lugar ese templo va a ser construido durante el tiempo de los 7 años de tribulación, es el lugar en donde va a ser construido. No solo para proclamar la supremacía de Islam fue construido este templo o esta mezquita, sino también para asegurar que el cristianismo y el judaísmo no iba a poder derrotar al Islam, y el Islam al mismo tiempo presentarse como los grandes victoriosos dentro de la religión o las religiones. El sitio elegido fue la misma roca donde anteriormente había estado el templo de Júpiter de los romanos. Y antes de eso, los 2 templos de los judíos. El primer templo de Salomón y el segundo templo que fue reconstruido y ampliado por los romanos. Había otra razón para la veneración musulmana de este sitio en particular, y una más importante que la conveniencia política de usurpar el lugar sagrado de otra religión. Un cierto pasaje
en el Corán vincula al profeta Muhammad con Jerusalén y el monte del templo. Cuando hablamos de esto, tenemos que recordar también que todas las religiones, y esto es un hincapié que vamos a decir, todas las religiones del mundo en una forma u otra han tenido que utilizar la palabra de Dios como algo fundamental, o en donde construir sus propias religiones. Suena chusco, suena pues un poco fuera de contexto que digamos eso. Pero si tú te das cuenta, aún los musulmanes han usado la palabra de Dios para complementar lo que conocemos de ellos, que es el Corán. Y todas las otras religiones, como decimos anteriormente, en una forma u otra, han referido las instancias de la Biblia como parte de su religión. Pero podemos decir que este pasaje en particular, la 17ª sura del Corán, titulada El viaje nocturno, relata que Mohammed fue llevado de noche desde el templo sagrado al templo más remoto, cuyo recinto hemos bendecido para poder mostrarles nuestros signos, dentro, y eso estamos hablando, que es lo que dice el Corán. Lo vuelvo a repetir, Relata que Mohammed fue llevado de noche desde el templo sagrado al templo más remoto, cuyo recinto hemos bendecido para poder demostrarles nuestros signos. Es lo que el Corán dice. La creencia musulmana identifica los dos templos mencionados en este verso como que están en la Meca y Jerusalén. Dice, la Meca, el sitio más sagrado para los musulmanes, en el cual todos los años hay una gran peregrinación, la cual llega a este sitio para alabar y glorificar a su Dios, Alá. Dice, y también en Jerusalén, lo cual no permite que haya esas aglomeraciones dentro de Jerusalén, precisamente por el temor que tienen hacia el judío. Además de su asociación con el viaje nocturno de Mohammed, Jerusalén también fue elegida como el sitio de esta primera gran obra de arquitectura islámica por razones políticas, a menudo incorrectamente llamada la Mezquita de Umar, la cúpula de la roca, conocida en árabe como Kabat as-Sakara, no es una mezquita para el culto público, sino más bien una masad, un santuario para los peregrinos. Junto al domo se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, donde los musulmanes hacen sus oraciones, y no precisamente en el domo de la roca. En el otro parte, podemos decir que diseñado por arquitectos bizantinos, contratados por el califa, la cúpula de la roca fue el edificio monumental más grande de la historia islámica primitiva y sigue siendo hoy uno de los ejemplos más sublimes de genio artístico que la humanidad haya producido. Pero una vez más, hablando de todo esto, estamos hablando de que los arquitectos y constructores fueron los bizantinos, no los árabes, que es una cosa incongruente cuando ellos mismos se atribuyen estas obras por parte de su Dios Alá. Por el día 7 de junio de 1967, los paracaidistas de Israel, del ejército aviador de Israel, avanzaron por la ciudad vieja del monte del templo y el muro de los lamentos, llevando el sitio más sagrado llegando al sitio más sagrado bajo control judío
por primera vez después de 2000 años, desde la guerra de los 6 días. Cuando decimos esto, estamos diciendo que hoy día el control de este monumento o de la roca está bajo el control judío y el control del Islam, ¿okay? O el musulmán. ¿Okay? No hay una definición, ¿okay? O un control permanente de uno o del otro. Siempre hay variantes de quién tiene y quién no tiene control. Que estaremos hablando acerca de todas esas cosas, ¿okay? Que hoy día sufre Israel, ¿okay? Como ataques, ¿okay? o cosas que no se las han otorgado a Israel como sitios permanentes o de pertenencia hacia ellos, aun cuando los ha ganado durante la guerra. Este circuito a Jerusalén es inolvidable. Y cuando decimos este circuito, es todos estos diferentes paraísos, ¿okay? O de grandes riquezas, ¿okay? Históricas. Arqueológicas también hasta un punto, como Betlehem, como el Monte de los Olivos, como Galgata, como todos ellos, ¿okay? Son inolvidables. Y es el lugar para ver y venir a observar dónde caminó el Mesías, dentro de Israel. Y en todo el Medio Oriente, especialmente si eres primerizo, ¿okay? En llegar a Israel o en tu relación con Cristo, esta ciudad es una ciudad llena de sitios espectaculares que te pueden llenar del sentimiento y el caminar y la profundidad de qué es lo que hizo Jesucristo dentro de Israel. Esta ciudad sagrada es el centro de las 3 religiones principales, religiones monoteístas en el mundo. Y fue combatida durante 3000 años por muchas personas, naciones, ¿okay? Y fuerzas fuera de Israel. Jerusalén, conocida por ser el centro del mundo, también es la capital hoy día de Israel o del Estado de Israel. Con esto te podría yo decir algo que es muy importante. Cuando estamos dando la historia de Israel, ¿okay? Cuando estamos hablando de todo esto, no es para que tú o yo nos hagamos eruditos en esta materia. Lo importante es reconocer lo que ha hecho Dios, no solamente por Israel, pero lo que sigue haciendo por Israel y por ti y por mí, en el que Él presenta su forma como lo que Él es, un Dios todo soberano. También nos enseña su gracia, su bondad, su misericordia hacia todos aquellos que creemos y que hemos acogido y hemos atendido el llamado de Dios en nuestras vidas a reconocer a su Mesías, a su Hijo. Sabemos inclusive que Dios es un solo Dios. Jesucristo es el Hijo del hombre, Dios encarnado, hecho hombre. Y el Espíritu Santo ha sido el que ha guiado a todas estas personas, okay, dentro del ámbito bíblico para traernos la sabiduría y el conocimiento que necesitamos acerca de un Dios soberano. Pero también tenemos que reconocer que aunque estos sitios sean o no sean los sitios directos y específicos donde caminó Jesucristo, y aunque podamos decir que están muy cerca de estos sitios, no significa que los hace en una forma santos o especiales. Lo que significa es de que fue real, ¿okay? Su vida, fue real su caminar en instruir a sus discípulos, el venir y a darse por nosotros, ¿okay? Como un sacrificio absoluto y perfecto. Es para ti y para mí no tratar de escudriñar lugares, ¿okay? O formas, pero es para nosotros escudriñar la palabra de Dios para que nosotros podamos
caminar en perfecta armonía con nuestra relación con Él. Que Israel es importante, sí lo es. Que los lugares son magníficos, lo son. Que todos esos sitios pueden llenarte de satisfacción o de alegrías o de darte algo especial en ti, lo puede ser. Pero quiero que entendamos algo. Al mirar a Israel, lo tienes que no mirar solamente con una forma de santidad. Lo tienes que mirar tú y yo como la forma que Dios ha usado dentro de su perfecta palabra y de su perfecta voluntad para traernos salvación. Israel, la Jerusalén. El tiempo se ha consagrado en ella, la que dicta los tiempos del Mesías y la que albergó los pasos de Jesucristo. Por esto esta serie, hoy día, la tendremos que llevar a algo más profundo, a que tengamos y obtengamos una relación con Cristo. Te invito a que reconozcas a Cristo, no solamente como un Dios o como un hombre, pero como el Mesías verdadero, tu Salvador, tu Señor de señores y Rey de reyes. Y en el próximo programa seguiremos hablando acerca de Jerusalén. Tocaremos el muro de los lamentos y tocaremos otras historias que nos llevan a reconocer que Jesucristo es, será y siempre será nuestro Dios y Salvador. Te damos las gracias por haber estado con nosotros en este día. Y con eso nos despedimos por esta noche, deseándote una noche en la que tú pienses en quién es tu Dios y tomes una decisión. Dios me los bendiga. Hasta el próximo programa. Visítanos en nuestra página web www.ccbm.institute, donde podrás encontrar nuestras clases en línea y tienda virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todo nuestro material de la Biblia, ficción o verdad. Te invitamos a darle like a nuestra página oficial de Facebook, CCBM WBCC Master Seminary.